Antes de que los truenos de Zeus dominaran el cielo, y antes de que los héroes alzaran sus nombres como estandartes de gloria, existía una presencia constante, firme e implacable que observaba desde lo alto del Olimpo. Hera no necesitaba levantar la voz para ser temida. Su poder no residía en la fuerza bruta ni en el estruendo del rayo, sino en algo mucho más profundo: la autoridad absoluta. Era la reina de los dioses, la guardiana del matrimonio, del orden sagrado y de los juramentos que jamás debían romperse. Sin embargo, su nombre quedó marcado por la ira, los celos y la venganza. Pero pocos se detienen a preguntar por qué. ¿Qué ocurrió para que una diosa destinada a proteger se convirtiera en símbolo de castigo? Para comprender a Hera, hay que mirar más allá de los mitos simplificados, porque su historia no comienza con furia, sino con poder, dignidad y una traición que resonó eternamente entre los dioses. Hera no era una diosa cualquiera. Era hija de Cronos y Rea, nacida en una era donde el poder se medía en generaciones y la supervivencia dependía de derrocar al anterior gobernante. Como muchos de sus hermanos, fue devorada por su propio padre, temeroso de ser destronado. Años después, Zeus la liberó, y con ello no solo devolvió la vida a Hera, sino que despertó en ella una conciencia de orden y justicia que jamás la abandonaría. Desde ese momento, Hera entendió que el caos solo conduce a la destrucción. Mientras Zeus crecía como dios del cielo y del rayo, Hera se forjaba como símbolo de estabilidad, ley y estructura. Su carácter no era caprichoso, era firme. Su voluntad no era débil, era inquebrantable. Hera no deseaba gobernar el mundo a través del miedo, sino a través del respeto. Pero el Olimpo no siempre recompensa a quienes sostienen el equilibrio. Cuando Zeus tomó a Hera como esposa, no fue solo una unión divina, fue un pacto cósmico. Hera aceptó convertirse en reina del Olimpo creyendo en la fidelidad, el honor y la supremacía del vínculo sagrado. Para ella, el matrimonio no era un acto simbólico, sino una ley universal. Pero Zeus, incapaz de dominar sus deseos, traicionó ese pacto una y otra vez. Cada infidelidad no solo era una afrenta personal, sino una ruptura del orden que Hera juró proteger. Y así comenzó la tragedia. Hera no podía castigar a Zeus sin romper el equilibrio divino, pero tampoco podía ignorar sus traiciones. Atrapada entre el deber y el dolor, su ira encontró otros caminos, no por crueldad, sino por desesperación. Porque para Hera, permitir el caos era imperdonable, incluso si el caos provenía del rey de los dioses. Los mortales recordaron a Hera como una diosa vengativa, pero rara vez se preguntaron qué haría cualquier deidad obligada a observar traición eterna sin poder intervenir directamente. Hera no atacaba por placer, atacaba para restaurar el orden. Cada castigo, cada prueba impuesta a los hijos ilegítimos de Zeus, nacía de una lógica implacable. Nadie podía violar las leyes sagradas sin consecuencias. Para los humanos, era crueldad. Para Hera, era justicia divina. Su mayor tragedia fue amar demasiado el concepto de fidelidad en un mundo gobernado por dioses infieles. Y así, su figura quedó distorsionada por relatos que omitían el origen de su dolor. No era la villana de la historia, era la consecuencia. Hera jamás fue adorada por su ternura, pero sí respetada por su autoridad. En los templos antiguos, las mujeres la invocaban no por miedo, sino por protección. Ella representaba la fortaleza silenciosa, la dignidad herida que no se doblega. Mientras otros dioses buscaban gloria, Hera sostenía el peso del orden universal. Y aunque la historia la recuerde por su ira, su verdadero legado es más complejo. Fue la diosa que se negó a aceptar el caos como norma.
la reina que no huyó del dolor, sino que lo convirtió en ley. Y quizá, en el fondo, esa sea la razón por la que su figura sigue generando intriga. Porque Hera no fue perfecta, fue poderosa, y su historia apenas comienza. Hera aprendió pronto que en el Olimpo el dolor no desaparece, solo se transforma. Cada nueva traición de Zeus abría una herida que nunca terminaba de cerrar. No era solo una cuestión de orgullo, era la ruptura constante del principio que ella protegía por encima de todo. El matrimonio, para Hera, era el pilar que sostenía tanto a dioses como a mortales. Cuando ese pilar se quebraba una y otra vez, el universo mismo parecía tambalearse. Incapaz de castigar directamente al rey de los dioses sin provocar una guerra divina, Hera dirigió su furia hacia aquello que simbolizaba la transgresión, los frutos de la infidelidad. Así nació su fama de diosa implacable, pero lo que muchos interpretaron como crueldad era, para Hera, una forma desesperada de imponer límites en un mundo donde incluso los dioses olvidaban las reglas. Su ira no era caótica, era metódica, casi ritual. Cada castigo tenía un mensaje. Ningún acto queda sin consecuencias. Entre las víctimas más recordadas de la furia de Hera se encuentra Io, una joven mortal cuya única falta fue atraer la atención de Zeus. Para ocultar su traición, Zeus la transformó en una vaca blanca, creyendo que así escaparía de la mirada de su esposa. Pero Hera no era una diosa fácil de engañar. Exigió la vaca como regalo y la puso bajo la vigilancia constante de Argos, el gigante de los 100 ojos. Cuando Zeus logró liberar a Io, Hera envió un tábano para perseguirla sin descanso. Io vagó por tierras desconocidas, cruzó mares y desiertos, impulsada por el tormento constante. Su sufrimiento no era gratuito. Hera convertía su historia en advertencia viva para dioses y mortales. Io terminó siendo liberada, pero nunca olvidó el precio de la atención divina. Y así, su historia quedó grabada como ejemplo del alcance del poder de Hera y de la fragilidad humana frente a los conflictos de los dioses. Ninguna figura representa mejor la compleja relación entre Hera y los hijos de Zeus que Hércules. Desde su nacimiento, el héroe estuvo marcado por la enemistad de la reina del Olimpo. Hera intentó impedir su llegada al mundo, retrasando su nacimiento, y cuando eso falló, convirtió su vida en una cadena de pruebas. Fue ella quien lo empujó a la locura que lo llevó a cometer el acto más terrible de su vida. Y fue también esa tragedia la que dio origen a los famosos 12 trabajos. Sin proponérselo, Hera moldeó al mayor de los héroes griegos. Cada desafío impuesto, cada obstáculo, fortaleció a Hércules y lo acercó a la inmortalidad. Así, la diosa que intentó destruirlo terminó siendo la fuerza que lo elevó por encima de todos. La ironía es profunda. Incluso en su odio, Hera seguía cumpliendo su papel como garante del equilibrio, forjando leyendas a través del sufrimiento. La ira de Hera no se limitaba a los mortales. También los dioses menores y ninfas sufrían su severidad cuando cruzaban los límites sagrados. Leto, madre de Apolo y Artemisa, fue perseguida sin descanso, negándole refugio en la tierra para dar a luz. Solo una isla errante se atrevió a desafiar a la reina del Olimpo. Estos castigos demostraban que Hera no distinguía jerarquías cuando se trataba de hacer cumplir el orden. Su poder no residía únicamente en la venganza, sino en la constancia. Hera nunca olvidaba una afrenta, porque olvidar significaba permitir que se repitiera. En ese sentido, su figura se asemeja más a una fuerza natural que a una villana. Era la tormenta que llega cuando las reglas se rompen,
la consecuencia inevitable de los actos divinos e humanos. A pesar de su fama, Hera jamás fue relegada al olvido. Su culto fue uno de los más antiguos y respetados de Grecia. En muchas ciudades, sus templos superaban incluso a los de Zeus. Las mujeres la veneraban como protectora del matrimonio y del parto, buscando su bendición para la estabilidad familiar. Esto revela una verdad que los mitos a menudo ocultan. Hera no era odiada por todos. Era temida, sí, pero también profundamente respetada. Representaba la fuerza que sostiene, no la que destruye sin sentido. Su dualidad, protectora y castigadora, la convierte en una de las figuras más complejas del panteón griego. Y mientras su nombre siga evocando tanto temor como admiración, la historia de Hera continuará viva, esperando ser comprendida más allá de la superficie de los mitos. Hera no solo fue reina y esposa, también fue madre, y en la mitología griega, la maternidad jamás fue un papel secundario. Para ella, engendrar dioses no era un acto de ternura, sino una extensión directa del poder y del orden. Sus hijos representaban funciones esenciales del cosmos, y cada uno encarnaba un aspecto que debía mantenerse bajo control. Ares, dios de la guerra, simbolizaba la violencia necesaria pero peligrosa. Hebe, la juventud eterna. Y Litía, el dolor y la bendición del parto. Hera no los crió con indulgencia, sino con exigencia, porque entendía que incluso los dioses debían aprender límites. Su relación con Ares fue particularmente compleja. Lo amaba como madre, pero despreciaba su brutalidad sin propósito. En él veía el reflejo de lo que ocurre cuando la fuerza se libera sin disciplina. Así, Hera no solo daba vida, también moldeaba carácter, intentando que sus hijos no cayeran en el mismo caos que tanto despreciaba. Entre todas las diosas del Olimpo, Atenea fue quizá la que más incomodó a Hera, no por celos físicos ni por traiciones amorosas, sino por poder político. Atenea, nacida de la mente de Zeus, representaba una inteligencia estratégica que a menudo rivalizaba con la autoridad de la reina. Hera veía en ella a una diosa respetada, escuchada por dioses y mortales, capaz de influir sin necesidad de ocupar un trono. Esta rivalidad no siempre se expresó en confrontaciones abiertas, sino en silencios, decisiones opuestas y alianzas cuidadosamente elegidas. Durante la guerra de Troya, Hera y Atenea se unieron no por afinidad, sino por conveniencia, demostrando que la reina del Olimpo sabía dejar de lado rencores cuando el equilibrio del poder lo exigía. Hera no era impulsiva, era calculadora, y esa capacidad de pensar a largo plazo la convirtió en una de las figuras más políticas del panteón griego. La guerra de Troya fue uno de los escenarios donde el verdadero carácter de Hera se manifestó con mayor claridad. Todo comenzó con una afrenta aparentemente menor. Paris, príncipe troyano, eligió a Afrodita como la más bella, ignorando a Hera. Pero para la reina del Olimpo, el desaire no era superficial, era una negación de su autoridad. Desde ese momento, Hera se convirtió en enemiga absoluta de Troya. No atacó con furia descontrolada, sino con paciencia. Manipuló eventos, influyó en Zeus, favoreció a los griegos y utilizó cada oportunidad para debilitar a la ciudad que la había despreciado. Su intervención fue constante, silenciosa y devastadora. Hera no necesitaba empuñar una espada para ganar una guerra. Su arma era la estrategia, y Troya cayó no solo por la fuerza de los héroes, sino por la voluntad inquebrantable de una diosa que jamás perdonaba una humillación. Aunque Zeus era el rey de los dioses, Hera no fue una esposa sumisa. En varias ocasiones se atrevió a desafiarlo, conspirando incluso para destronarlo temporalmente. Junto a otros dioses,
intentó encadenarlo, demostrando que su autoridad no era incuestionable. Este acto no nació de ambición personal, sino de hartazgo. Hera estaba cansada de un gobernante que violaba constantemente las leyes que ella protegía. Aunque el intento fracasó y fue castigada, el mensaje quedó claro. Hera no temía el poder absoluto, porque ella misma lo encarnaba de otra forma. Su castigo no la quebró, solo reforzó su imagen como una diosa que jamás aceptó la injusticia pasivamente. Incluso humillada, Hera conservó su dignidad, y Zeus nunca volvió a subestimarla del todo. Con el paso del tiempo, Hera se consolidó como una figura que nadie se atrevía a ignorar. Su sola presencia imponía silencio. No era amada como otras diosas más cercanas a los mortales, pero sí profundamente respetada. Los dioses sabían que cruzarla significaba consecuencias duraderas. Los mortales entendían que su favor garantizaba estabilidad, mientras que su ira podía destruir generaciones enteras. Hera se convirtió así en el rostro del poder institucional, de la ley que no se dobla ante deseos individuales. Y aunque su figura pueda parecer dura, su existencia era necesaria en un panteón lleno de excesos, porque sin Hera, el Olimpo habría sido solo caos. Ella fue el equilibrio incómodo, la autoridad que nadie quería enfrentar, pero que todos necesitaban. Hera no necesitaba armas para imponer respeto. Sus símbolos hablaban por ella. El pavo real, con su despliegue de ojos en las plumas, representaba la vigilancia constante, la capacidad de verlo todo, incluso aquello que se intentaba ocultar. La vaca sagrada simbolizaba la fertilidad, la abundancia y la protección maternal, recordando que Hera no solo castigaba, también nutría y preservaba la vida. El trono, firme e inamovible, era quizá su símbolo más poderoso, porque reflejaba estabilidad y autoridad eterna. Estos elementos no eran adornos, sino advertencias. Cada templo, cada estatua y cada sacrificio recordaban que Hera observaba, juzgaba y actuaba. Quien comprendía sus símbolos entendía que estaba ante una diosa que representaba la estructura misma del orden divino y humano. En la antigua Grecia, Hera fue una de las diosas más veneradas, especialmente por mujeres que buscaban protección en el matrimonio, fertilidad y parto seguro. Sus rituales no eran improvisados, seguían tradiciones estrictas, llenas de solemnidad. Las ceremonias en su honor incluían procesiones, sacrificios y votos que debían cumplirse sin excepción. En ciudades como Argos y Samos, los templos dedicados a Hera eran centros de poder religioso y social. Allí, las jóvenes ofrecían mechones de cabello antes de casarse, y las esposas acudían para pedir estabilidad y fidelidad. Hera no era una diosa a la que se rezara por capricho, sino con respeto profundo, porque su favor aseguraba armonía, y su descontento podía romper familias enteras. La ira de Hera no era explosiva, sino lenta y meticulosa. Cuando alguien la ofendía, el castigo podía tardar, pero siempre llegaba. No atacaba directamente, prefería transformar vidas en advertencias eternas. Mujeres convertidas en animales, héroes perseguidos durante años, linajes condenados a la desgracia. Hera no buscaba destrucción inmediata, sino lecciones imborrables. Sus castigos eran historias que se contaban generación tras generación, recordando que desafiar a la reina del Olimpo tenía consecuencias que ni el tiempo podía borrar. Incluso los dioses jóvenes aprendieron a temer su juicio, porque Hera no olvidaba ni perdonaba fácilmente. Su justicia podía parecer cruel, pero seguía una lógica implacable: mantener el orden a cualquier precio. Aunque muchos relatos destacan su dureza, Hera también fue una poderosa protectora.
defendía a las mujeres traicionadas, a las esposas despreciadas y a quienes sufrían injusticias dentro del matrimonio. En un mundo dominado por dioses y héroes masculinos, Hera representaba una voz de autoridad femenina. No era una diosa de consuelo suave, sino de fuerza y dignidad. Enseñaba que la fidelidad, el compromiso y el respeto no eran debilidades, sino pilares de una sociedad estable. Para muchas mujeres, Hera no era una figura temida, sino una aliada que comprendía el dolor de la traición y ofrecía protección a quienes honraban sus votos. Hera nunca buscó ser amada como otras diosas más cercanas al deseo o a la aventura. Su papel era más difícil. Ella sostenía las reglas cuando todos querían romperlas. Por eso fue temida, venerada y, sobre todo, necesaria. Sin Hera, los juramentos carecerían de peso. El matrimonio sería solo una promesa vacía, y el Olimpo perdería su estructura. Su figura nos recuerda que el poder verdadero no siempre es amable, pero sí imprescindible. Y aunque su nombre evoque castigos y conflictos, también representa estabilidad, continuidad y la fuerza silenciosa que mantiene el mundo en equilibrio. A diferencia de muchos dioses olímpicos, Hera jamás fue destronada ni reemplazada. Incluso cuando Zeus la engañaba una y otra vez, su posición como reina del Olimpo nunca estuvo en duda. Esta permanencia no era casualidad, sino una muestra de su poder político y simbólico. Hera representaba la estabilidad del cosmos, el equilibrio entre lo divino y lo humano. Los mitos dejan claro que, aunque Zeus gobernaba con rayos, Hera gobernaba con legitimidad. Ningún dios podía ignorarla, y ningún acuerdo tenía valor sin su aprobación tácita. Su fuerza residía en su constancia, en su presencia inquebrantable, en la certeza de que siempre estaría allí, observando y juzgando. Pocos saben que Hera fue adorada como diosa principal antes incluso de que Zeus ocupara el centro del panteón. En algunas regiones, su culto era más antiguo y poderoso que el del propio rey de los dioses. También es curioso que, pese a su fama de celosa, Hera rara vez castigaba directamente a Zeus. Su ira se dirigía hacia quienes rompían los votos sagrados. Además, su nombre estaba tan ligado al matrimonio que pronunciarlo en vano durante una boda era considerado una ofensa grave. Estas curiosidades revelan que Hera no era simplemente una diosa vengativa, sino una figura profundamente vinculada a las leyes sociales y espirituales del mundo antiguo. El legado de Hera trascendió los mitos. Su figura influyó en la concepción del matrimonio, la autoridad femenina y el papel de la reina en la sociedad. En el arte, fue representada como una mujer majestuosa, serena y distante, símbolo de poder contenido. En la literatura, inspiró personajes femeninos fuertes, complejos y temidos. Incluso hoy, su nombre se asocia a la idea de compromiso, fidelidad y autoridad. Hera no desapareció con el fin de los templos. Evolucionó, transformándose en arquetipo, en símbolo eterno de la fuerza que sostiene estructuras y tradiciones. Durante siglos, Hera fue vista como una antagonista, una diosa cruel y vengativa. Sin embargo, una lectura más profunda revela otra verdad. Hera defendía reglas que nadie quería respetar. Protegía juramentos en un mundo de engaños. Exigía fidelidad en un Olimpo lleno de traiciones. Su severidad no era maldad, sino consecuencia de un deber que nadie más estaba dispuesto a asumir. Hera nos obliga a preguntarnos si el orden es injusto solo porque incomoda. Tal vez no fue la villana de los mitos, sino la guardiana de un equilibrio frágil que siempre estuvo a punto de romperse. Cuando los relatos terminan y los dioses guardan silencio, Hera permanece.
no como una figura de amor romántico, sino como el pilar que sostuvo al Olimpo durante siglos. Fue temida, respetada y venerada porque encarnaba aquello que nadie podía ignorar: la responsabilidad. Hera no buscaba gloria ni adoración fácil. Su legado es más profundo, más incómodo, y por eso mismo, eterno. Ella fue, es y seguirá siendo la verdadera reina del Olimpo, no por la fuerza del rayo, sino por el peso de su autoridad.